Bienvenidos a esta clase donde hablaremos del prosencéfalo. Centraremos nuestra atención en 4 puntos importantes del telencéfalo, correspondiente a la primera partición del prosencéfalo, y 5 puntos a considerar del diencéfalo, que constituye la segunda parte de este. Las metas de aprendizaje al final de esta clase son: primero, con respecto al telencéfalo, definir y diferenciar fisuras de surco y giros de lobos. Segundo, reconocer homúnculos sensitivo y motor. Tercero, identificar tipos de fibra que organizan la sustancia blanca. Cuarto, identificar y localizar núcleos de la base. Con respecto al diencéfalo, primero, mencionar función y ubicación del tálamo. Segundo, ser capaz de definir el metatálamo. Tercero, ubicar el hipotálamo, identificar sus partes. Cuarto, explicar en qué consiste el sistema porta-hipoficiario. Quinto, identificar comisuras interhemisféricas y adherencia intertalámica. Dicho esto, vamos a ver una visión global del cerebro y sus partes, diciendo que este embriológicamente proviene de una vesícula primaria llamada prosencéfalo y dos secundarias, de donde va a tomar origen nuestras dos estructuras que van a constituir el cerebro como tal. Siendo así que vamos a tener el telencéfalo, en el cual vamos a describir la corteza o córtex cerebral, la sustancia blanca, y los núcleos estriados o núcleos de la base. También en el diencéfalo vamos a hablar del tálamo, el epitálamo, metatálamo, subtálamo e hipotálamo. La corteza cerebral, en su desarrollo filogenético, es de aparición más reciente respecto al diencéfalo, por lo que esta última actúa como una estación de relevo entre la información que entrega la corteza y las estructuras subyacentes, llámense troncoencéfalo y médula espinal. En el diencéfalo se verifican las funciones vitales automáticas, mientras que en el córtex los fenómenos psíquicos y funciones cerebrales superiores, como también funciones somatosensitivas y somatomotoras, relacionadas con el movimiento voluntario, esta última. El cerebro o telencéfalo se dispone como una gran masa voluminosa y envolvente sobre el diencéfalo, que es nuestro segundo y más primitivo cerebro, que ya vamos a describir más adelante. El cerebro descansa sobre las fosas craneales anterior, media y tienda del cerebelo. Esta gran masa ovoide se encuentra dividida en dos partes por una gran fisura media llamada fisura longitudinal del cerebro. En esta vista superior podemos observar una de sus tres caras, la cara superolateral, que es convexa, y las otras dos, que son la cara medial e inferior, separadas por un borde superior que une la cara superolateral con la medial y un borde inferior que une la cara inferior con la superolateral. Más adelante vamos a ir viendo cada una de estas caras también. Cada hemisferio presenta una serie de surcos que separan los giros cerebrales entre sí, llamados antiguamente circunvoluciones. Estos surcos son de tipo secundario. Los otros surcos son primarios y separan el hemisferio en lobos llamados antiguamente lóbulos. Los lobos observables en esta cara superolateral se presentan en distintos colores y por su nombre en esta imagen, como ustedes pueden observar. Los surcos primarios que delimitan estos lobos son
el surco central entre el lobo frontal y parietal, el surco lateral entre los lobos frontal, parietal y temporal, también el surco occipital transverso, que se extiende entre el surco parieto-occipital, que se asoma por el borde superior del cerebro, hasta la incisura preoccipital en el borde inferior. Esta no es visible por la fusión de los giros vecinos que presentan los llamados pliegues de comunicación. Por último, separando los bordes del surco lateral, encontraremos en lo profundo el último surco por esta cara, el surco circular, que delimita el lobo de la ínsula que encontramos en el fondo de ello, dividido este por 5 surcos secundarios que dan origen a 5 giros en este lobo. Cada lobo va a presentar surcos secundarios para conformar sus propios giros. Es así que en el lobo frontal ustedes pueden observar un surco paralelo al central llamado precentral y 2 perpendiculares a este, que son el frontal superior e inferior, dando los giros con sus nombres respectivos en esta imagen. Solo el giro frontal inferior cabe destacar de él la presencia de un surco anterior y otro ascendente que lo divide en una porción orbitaria anterior, otra triangular y una porción opercular. En el lobo temporal se aprecia algo semejante, un surco temporal superior y otro inferior, con 3 giros y sus nombres respectivos también en la imagen. El lobo parietal solo posee el surco postcentral e intraparietal, y el lobo occipital en esta cara cerebral solo 2 surcos secundarios, que dan 3 giros de los 6 que posee este lobo en las otras caras del cerebro, y que se nombran según su numeración. En este caso, el giro primero, segundo y tercero del lobo occipital. Esta cara medial es una cara vertical que se divide en 2 regiones. La primera es libre y mira hacia su contraria e igual del otro hemisferio, separadas por la fisura longitudinal. La segunda es una cara adherente y que corresponde a las comisuras interhemisféricas y diencefálicas. Los surcos presentes en esta cara medial son 5. El primero, el surco del cíngulo, que separa los lobos frontal del lobo límbico. El surco del cuerpo calloso, que separa el lobo límbico del diencéfalo. El surco central, proveniente de la cara superolateral del cerebro, entre el lobo frontal y parietal. El surco subparietal, que separa el lobo parietal del límbico, y el surco parieto-occipital, que separa el lobo parietal del lobo occipital. Los surcos secundarios de anterior a posterior serían solo el surco paracentral en rojo y calcarino también en rojo. Este último separa el quinto giro giro lingual del sexto giro del lobo occipital y presenta la mayor concentración de somas neuronales sensoriales de las vías ópticas.
A partir de lo anterior, cabe destacar en esta cara la presencia del lobo límbico, que se encuentra abrazando al diencéfalo y con el cual interactúa para dirigir la conducta instintiva de sobrevivencia, emocional y de reproducción en el ser humano. Los giros que lo conforman son el giro del cíngulo, el giro intralímbico en color rojo y que lleva otros nombres en su extensión, pero no mencionaré, más los giros dentados, el del hipocampo y giro parahipocampal, todos relacionados a la corteza primitiva, donde se encuentra el cerebro olfatorio y que nacen desde ahí las distintas vías de la olfacción. Esta cara inferior del cerebro es la que descansa sobre las fosas craneales y tiende del cerebelo. En ella se aprecia la fisura longitudinal en amarillo. Un surco primario correspondiente al surco transverso en rojo, con el troncoencéfalo como contenido, donde encontramos los pedúnculos cerebrales. Por último, podemos observar el surco lateral en verde y que divide esta cara inferior en una región óptica hacia anterior y una temporo-occipital posterior, más extensa. Siempre por esta cara inferior podemos observar una gran cantidad de giros y surcos. Hacia la región orbitaria, desde medial a lateral, primero apreciaremos el surco olfatorio, luego el surco en H y el surco orbitario lateral, que van a dar origen al giro recto y que es continuación del giro frontal superior, al giro óptico, que es continuación del giro frontal medio, y por último, la cara inferior del giro frontal inferior, que proviene de la cara superolateral del cerebro. Se observan a su mano derecha en el hemisferio izquierdo, en el surco olfatorio. Vamos a encontrar el bulbo olfatorio en rojo y el tracto olfatorio con una estría medial que se dirige a los núcleos septales en la cara medial del lobo frontal y una estría lateral orientada hacia la corteza olfatoria en el hipocampo. Luego, en la región occipito-temporal, podremos mencionar los siguientes surcos de medial a lateral. El surco calcarino, el surco colateral y el surco occipito-temporal, que van a dar forma a dos giros importantes. El primero es el giro occipito-temporal medial, que se conforma a su vez por dos giros, uno posterior, el giro parahipocampal, que es el que estamos viendo, y otro anterior correspondiente al uncus, en color rojo, que se configura a la vez este último por el cuerpo amigdaliano y por tres giros que son el semilunar, ambiens y el giro dentado llamado hipocampo no visible en esta imagen. Por posterior, este giro se va a unir con el quinto giro occipital verde o giro lingual del lobo occipital.
Por último, vamos a tener el giro occipito-temporal lateral, que se une por posterior con el cuarto giro occipital de el lobo occipital. Para comprender el hipocampo, comenzaremos por decir que la corteza cerebral de ambos lobos temporales se enrollan a la manera de una alfombra a nivel del giro parahipocampal y uncus, introduciéndose por el surco transverso que en otra ocasión ya hemos descrito. La imagen superior derecha es un corte transversal de cerebro y en rojo se destaca el hipocampo. Esta corteza antigua, continuación de la corteza parahipocampal, comprende la corteza del cerebro olfatorio o rinencéfalo, distinguido en líneas en esta imagen superior derecha, donde nacen las vías olfatorias que se van a dirigir a los centros del diencéfalo a cargo de ellas, y el giro dentado empunteado que al enrollarse toma la forma de un hipocampo o caballo de mar. Esta estructura va a influir en la conducta instintiva y primaria del ser humano. Hemos descrito las distintas anfractuosidades o accidentes de la corteza cerebral y es conveniente también que ahora analicemos sus funciones. Y es así que tenemos especializaciones de las distintas áreas de su superficie. Vamos a considerar algunas de ellas conforme a nuestro interés. En rojo, por la cara medial y superolateral, podemos observar al giro precentral, de donde toman origen las grandes vías piramidales que transportan hacia la periferia como vías eferentes respuestas motoras voluntarias o conscientes. En cuanto al origen de las vías extrapiramidales, estas se encuentran en el 85% de la superficie cerebral, particularmente en los lobos frontal, parietal y occipital, conduciendo a las respuestas motoras involuntarias por vías eferentes. En azul y hacia posterior del surco central, ustedes pueden apreciar el giro postcentral, que recepciona por vías aferentes información que asciende hacia la corteza llevando sensibilidad general o somatosensitiva, donde se asocia para su elaboración y que puede ser ectero o interoceptiva. Otras áreas como la prefrontal en verde se encuentran a cargo de la conducta emotiva, influenciada por el lobo límbico y el tálamo, mientras que la corteza de la sensibilidad sensorial, como vista y olfato, estas serán ubicables en los lobos occipital y temporal respectivamente, dando así todo esto cuenta de la gran complejidad que representa la corteza cerebral. Siempre en relación con la función de la corteza cerebral, es valioso conocer un concepto de cómo es el concepto de homúnculo y que dice relación a la cantidad de unidades motoras y receptoras presentes en la corteza del giro pre y postcentral que configuran una representación cortical u homúnculo de cada región corporal. En la imagen izquierda, correspondiente al giro precentral, podemos apreciar cómo las regiones del cuerpo que requieren de motricidad más fina necesitan de un mayor número de unidades motoras, por lo que el área de superficie cortical que ocupan es más amplio, dando así representaciones de imágenes corporales desproporcionadas. El centro receptor del giro postcentral
que recibe información aferente somatosensitiva en la imagen derecha, nos ofrece una situación muy parecida por la íntima relación del movimiento con la sensibilidad. Además de analizar la superficie de los hemisferios cerebrales, nos introduciremos en ellos para poder analizar la organización de estos. En este corte horizontal de cerebro, realizado en un piso superior, ustedes pueden observar la presencia de una franja oscura circundando un tejido nervioso en color claro para cada hemisferio, a los que llamaremos sustancia gris y sustancia blanca respectivamente, o centro semioval, a esta última ubicada en el centro. La sustancia gris va a corresponder a la condensación de los cuerpos o somas neuronales, mientras que la sustancia blanca a los axones de estos somas neuronales que van a conformar fibras nerviosas, cuya clasificación veremos más adelante. Si realizamos un corte más inferior, podremos apreciar que en su organización el tejido nervioso cambia su patrón, presentando centralmente una sustancia gris rodeada de sustancia blanca que corresponde a los núcleos de la base del cerebro y que incluyen al diencéfalo en verde con los núcleos estriados en rojo. El tejido de sustancia blanca interpuesto entre el tálamo y los núcleos estriados vamos a conocerlo como cápsula interna. Por ello transcurren fibras nerviosas, como ya mencionamos, que vienen desde la periferia ascendiendo hacia la corteza o inversamente desde la corteza hacia la periferia. Mientras que entre el lobo de la ínsula lateralmente y los núcleos estriados por medial se puede apreciar o observar una franja de tejido gris llamado claustro, rodeada por tejido blanco que recibe por lateral el nombre de cápsula, cápsula extrema, mientras que por medial recibe el nombre de cápsula externa. En la diapositiva anterior, ustedes apreciaron la condensación de tejido de sustancia gris. A esta condensación la vamos a llamar núcleos de la base o núcleos estriados. Estos núcleos de origen hemisférico, ubicados centralmente y hacia la base del cerebro, son un centro efector motor del diencéfalo para los movimientos automáticos a través de las vías extrapiramidales que nacen aquí. El cuerpo estriado lo conforma el núcleo caudado en color verde y lentiforme en color azul, dividiéndose este último en dos estructuras, el putamen y globus pálido. En la imagen izquierda podemos ver sus componentes y en la derecha un corte coronal realizado de acuerdo a las líneas punteadas en la imagen izquierda. El núcleo caudado en forma de herradura se adhiere al tálamo en rojo y presenta una cabeza anteriormente unida al núcleo lenticular por estriaciones de donde toma su nombre. Hacia posterior presenta un cuerpo relacionado con las paredes del ventrículo lateral para finalizar en una cola que se une al cuerpo amigdaliano ubicándose en el techo del cuerpo temporal del ventrículo lateral que se aprecia en colores café y rojo en la imagen derecha. El núcleo lenticular más lateral en azul en ambas imágenes presenta en una visión coronal una forma triangular de base lateral, con el putamen en color oscuro
y el pálido en color claro, dividido por estriaciones blancas llamadas láminas medulares. Se encuentra separado del tálamo por la cápsula interna. Otra estructura que vamos a describir es el subtálamo, que se encuentra en íntima relación con los núcleos estriados. Este se ubica bajo el surco hipotalámico, anterior a los pedúnculos cerebrales y lateral al hipotálamo. Es también considerado de origen hemisférico, ya que es un centro de relevo para fibras efectoras del globus pallidum, antes de continuar por sus vías extrapiramidales hacia la médula espinal. Por él transcurren las fibras nerviosas de los pedúnculos cerebrales, que se continúan superiormente como cápsula interna, encontrándose además tres núcleos importantes: el núcleo subtalámico, el núcleo rojo y la sustancia negra, que ustedes pueden apreciar en esta imagen en un corte coronal. La sustancia blanca, como ya dijimos, corresponde a los axones de los somas neuronales de la sustancia gris. Estos axones configuran fibras nerviosas que, según su recorrido, se clasifican como fibras de proyección, que pueden ser cortas y largas, y fibras de asociación, que también pueden ser cortas y largas. Todo esto dentro del hemisferio cerebral. Entre un hemisferio y otro también vamos a encontrar varios tipos de fibras que comunican a ambos hemisferios cerebrales, como también al diencéfalo, del que aún no hemos hablado. Estas fibras son conocidas como fibras comisurales y que las podemos clasificar como interhemisféricas, como también interdiencefálicas. Comenzaré hablando por las fibras de proyección correspondientes al centro semi-oval o hemisferio cerebral. Estas se organizan en fascículos que se orientan hacia la corteza, a los territorios de proyección, o provienen de la corteza del cerebro, llevando información hacia la periferia, es decir, por vías eferentes, o bien traen información nerviosa desde la periferia hacia los centros superiores como vías aferentes. En la primera es con E, eferentes, en la segunda aferentes. Estas vías aferentes son para la sensibilidad general y vías sensoriales como la audición, olfato, visión y gusto. Existen dos tipos de fibras que son largas y cortas, según si presentan relevo o no entre la corteza cerebral y la médula espinal. Estas van a constituir los pedúnculos cerebrales, la cápsula interna, externa, la cápsula extrema y la corona radiada en el cerebro, como se ve en esta imagen de la diapositiva. Las otras fibras intrahemisféricas son las llamadas fibras de asociación. Estas también se clasifican en largas y cortas, y como se puede apreciar en este esquema, estas pueden asociar un giro con otro si son cortas, recibiendo el nombre de arqueadas, mientras las clasificadas como largas por su longitud pueden asociar un lobo con otro, como son los fascículos longitudinal superior e inferior, el fascículo uncinado y el fascículo del cíngulo, también representado en estas imágenes que se muestran en la diapositiva. Por último, en la organización de la sustancia blanca, vamos a mencionar las fibras comisurales, a cargo de comunicar
ambos hemisferios cerebrales, es decir, son interhemisféricas, mientras que las que comunican entre ambos diencéfalos las llamaremos interdiencefálicas. Estas fibras superan de 7 a 8 veces en volumen a las fibras de proyección y asociación. En la primera encontraremos al cuerpo calloso, luego al fornix y la comisura anterior, mientras en el segundo tipo de comisura tendremos la comisura posterior, la comisura avenular, la subtalámica posterior y los fascículos transversales del tuber cinerio no visibles en esta imagen. Solo describiré el cuerpo calloso y el fornix. El cuerpo calloso, como la comisura más grande del telencéfalo, en un plano sagital va a presentar anteriormente una curvatura llamada rodilla que se continúa siempre hacia anterior con el rostro y el pico del cuerpo calloso. Hacia posterior observaremos su cuerpo con una convexidad superior que remata en un ensanchamiento incurvado llamado esplenio. En la imagen superior derecha, este se aprecia aislado en una vista superior y posterior. Ustedes pueden observar sus fibras que a nivel del cuerpo calloso reciben el nombre de fibras transversas y que cruzan con o se entrecruzan con las de la corona radiada. Hacia anterior tendremos las que comunican los lobos frontales, llamadas forceps menor, y hacia posterior las que comunican los lobos occipitales, llamadas forceps mayor. El fornix o trígono es una comisura ubicada inferior al cuerpo calloso. Se encuentra conformada por dos cordones blancos que la sostienen en forma de una bóveda. Esta es una lámina de tejido blando, aplanada, con forma de trígono o de triángulo, de vértice anterior y base posterior, cuyas fibras transversales comunican a los hipotálamos de ambos hemisferios, como pueden ustedes ver en la imagen derecha superior. Los cordones blancos que la sostienen se denominan hacia anterior columnas y hacia posterior como pilares, que se continúan cambiando su forma acordonada para aplanarse, tomando el nombre de fimbria, que presenta estrecha relación y continuidad con la sustancia blanca del lobo temporal. Esta finalmente se apoya sobre el hipocampo, uniéndose a él, como se observa en la imagen izquierda. Se puede aprovechar para apreciar la forma en gancho que presenta el hipocampo aislado, con festones o ranuras como impresiones por la presencia del giro dentado. Hasta aquí ponemos término entonces al telencéfalo, que es la vesícula secundaria anterior del prosencéfalo, para dar paso entonces a la vesícula secundaria intermedia, denominada diencéfalo. En esta diapositiva podemos apreciar las particiones o divisiones del diencéfalo, distinguiendo en este corte sagital destacado en azul una mitad del diencéfalo incluido en el hemisferio cerebral derecho o telencéfalo.
sus partes que lo constituyen son el epitálamo, que se ve en línea punteada, el tálamo, que está entre el epitálamo y una línea punteada en rojo abajo, llamado surco hipotalámico. Luego el hipotálamo por bajo el surco hipotalámico. El subtálamo, que aquí no es visible en esta imagen, pero está lateral a ambos lados, digamos, del hipotálamo. Y el metatálamo por posterior. El epitálamo lo podemos ver bajo el núcleo pulvinar. Este es el núcleo pulvinar. Y por sobre los colículos superiores, que se ubican más o menos en esta zona. En cuanto al tálamo, ya dijimos que se observa entre el epitálamo y el surco hipotalámico. Es decir, comprende toda esta zona. Con una estructura que ustedes ven ahí, que ya la vamos a describir, y que actúa como un puente que comunica a ambos tálamos, tálamo derecho y tálamo izquierdo. También el hipotálamo, que se va a encontrar limitado anteriormente por el quiasma óptico, la lámina terminal, que es esta, y por posterior por este acueducto, que ya se va a denominar acueducto mesencefálico. Inferior a esto vamos a observar, como ustedes ven aquí, unos recesos, el receso supraóptico y el receso infundibular, que se va a continuar con este tallo, el tallo pituitario, que va a, digamos, sostener a la glándula hipófisis. Aquí les dejo un preparado de cadáver para que identifiquen todas estas estructuras que en el esquema anterior acabamos de revisar, y así ejerciten. La ubicación de nuestro diencéfalo que estudiamos la vamos a establecer entre ambos hemisferios cerebrales, destacado en línea punteada roja, como se aprecia en este corte coronal de cerebro, en la imagen izquierda. En el dibujo derecho pueden observar cómo se sitúa anterior y superior al mesencéfalo en un plano sagital. A continuación pasaremos a describir cada una de estas estructuras diencefálicas, comenzando por las formaciones talámicas, que se constituyen por el tálamo y el metatálamo. El tálamo se encuentra constituido por dos núcleos ovoides de sustancia gris, que miden aproximadamente unos 3 centímetros de longitud, 2 centímetros de alto y 1,5 de ancho. Es más grueso posteriormente, cubierto por una sustancia blanca que la vamos a conocer como estrato zonal, y va a estar dividida por una lámina de sustancia blanca llamada lámina medular medial, es la que ven ahí y acá, que subdivide el tálamo
en 3 grupos de núcleos, uno medial en color azul, en este caso aquí, uno lateral en color rojo y uno anterior en color amarillo. Las caras mediales del tálamo se comunican por una adhesión que ya la habíamos mencionado, llamada adhesión intertalámica, esta, y que consiste en una condensación de somas neuronales llamados núcleos de Reunions. Núcleos de Reunions. Tanto el estrato zonal como la lámina medular en su espesor, es decir, la envoltura de estos núcleos, como los tabiques que la dividen, van a presentar pequeños núcleos llamados núcleos reticulares, estos, en color plomo. En tanto, el grupo de núcleos laterales vamos a concebirlo como un centro sensitivo de relevo, podríamos llamarlo así, o receptor, que recibe información somatosensitiva y sensorial para transmitirla a la corteza cerebral, y núcleos estriados, que ya anteriormente lo habíamos descrito. Este interviene en todos los movimientos automáticos o reflejos del cuerpo. El grupo de núcleos mediales, en azul, se encuentra constituido por 2 grandes núcleos reticulares, semejantes a los pequeñitos que mencionamos en los tabiques que dividen al tálamo. Y esto en conjunto con estos pequeños núcleos, ¿no es cierto?, que acabo de mencionar, y que se encuentran dispersos en el tálamo, actúan como un centro activador difuso, es decir, mantienen en estado de alerta al tálamo y procesa o asocia la información recibida por el grupo de núcleos laterales en rojo. El núcleo anterior, en amarillo, recibe información sensorial olfatoria y se proyecta a la corteza de la cara medial del cerebro, actuando sobre la conducta instintiva de defensa y de reproducción, como también afectiva, ya que también tiene ciertas conexiones con el área prefrontal del lobo frontal del cerebro. En esta imagen de un corte de cerebro tomada en un plano horizontal y mirada superiormente, nos muestra la cara superior del tálamo. Se procedió a separar ambos hemisferios dejando a la vista un gran espacio que corresponde a los ventrículos laterales del cerebro. También en la línea media podemos ver un segundo espacio, que es menor, entre ambos tálamos, y es el tercer ventrículo. En la cara superior se aprecia en toda la extensión de su longitud una impresión llamada surco coroidio, distinguido en la línea punteada azul, y lateralmente entre el tálamo y uno de los núcleos estriados, en este caso el caudado, el surco tálamo estriado, cubriendo esta superficie y el tercer ventrículo
como un mantel, encontramos la tela coroidia y cada surco con su contenido. El tálamo estriado con la vena del mismo nombre, en este caso esta. El surco coroidio con los ovillos vasculares, aquí, que son los encargados de producir el líquido cerebroespinal, llamado plexos coroideos. Estos plexos coroideos son introducidos hacia los ventrículos por lo que se denomina la tela coroidea, que corresponde a una de las meninges, en este caso la pía madre, que cambia de nombre al llegar a los espacios ventriculares con este trama o conjunto de vasos arteriales que van a producir justamente el líquido cerebroespinal. Aquí en azul podemos observar la tela coroidea in situ, es decir, apoyada sobre las caras superiores de ambos tálamos y cubriendo también el tercer ventrículo, con los ovillos vasculares a cada lado. Aquí nuevamente la tela coroidea, pero rechazada hacia posterior, permitiendo ver y dejando al desnudo las caras superiores de ambos tálamos y el tercer ventrículo. La segunda formación talámica pendiente corresponde al metatálamo y que podemos apreciar en esta imagen mirada de posterior a anterior y diagonalmente. Esta formación talámica la conforman los cuerpos geniculados laterales y mediales, ubicados bajo el núcleo pulvinar del tálamo. Este es el núcleo más sobresaliente del tálamo hacia posterior. Estos cuerpos geniculados se van a comunicar con los colículos que corresponden a estas estructuras por los brazos de los colículos, es decir, por estas pequeñas estructuras que van a ser de puente entre los cuerpos geniculados y los colículos. Y su función es la de actuar como centro de relevo para las vías auditivas o cocleares en el cuerpo geniculado medial y las vías ópticas en el cuerpo geniculado lateral, donde se realizarán sinapsis para continuar hacia la corteza cerebral. Como ya habíamos dicho anteriormente, bajo el surco hipotalámico encontraremos al hipotálamo, que corresponde al suelo del tercer ventrículo. Anteriormente se encuentra limitado por una lámina llamada lámina terminal, que es esta, que cierra el neuroporo del primitivo tubo neural. También, siempre por anterior y más inferior, el quiasma óptico, como límite anterior, mientras que por posterior lo va a hacer este acueducto llamado acueducto mesencefálico. El hipotálamo está constituido por tejido nervioso gris, debido a la presencia de grandes núcleos que se establecen como el cerebro de este centro autónomo vegetativo y que llamaremos tuber cinereum, con la presencia además de un relieve externo en color rojo llamado cuerpo mamilar. Por su superficie interna se aprecian dos recesos, uno anterior o rostral, también llamado receso supraóptico, y también uno posterior o dorsal, llamado receso infundibular.
Este receso se continúa inferiormente por este tallo, el tallo infundibular, que actúa como un puente entre el tuber cinereum y esta glándula, denominada glándula hipófisis. También es importante mencionar que los grandes núcleos del hipotálamo se organizan en un grupo anterior o rostral que va a estar a cargo de lo que significa el control del sistema nervioso parasimpático, mientras que un grupo posterior, dorsal, va a tomar la función de controlar el sistema nervioso simpático. Las funciones las podemos resumir en regulación del hambre y de la sed, control de la temperatura, de los ciclos circadianos, control también de las glándulas, en este caso la glándula hipófisis. La glándula hipófisis inferior al hipotálamo y en continuidad con el tallo hipofisiario o infundíbulo, toma asiento en la silla turca ubicada en el cuerpo del esfenoides, quedando protegida superiormente por el diafragma celar, que es una proyección de una de las meninges, en este caso de la dura madre. Presenta dos lóbulos, uno anterior, que es de mayor dimensión, llamado adenohipófisis, y uno posterior o neurohipófisis, que se encuentra abrazado por el lóbulo anterior, ya mencionado. La neurohipófisis presenta continuidad con el tallo del infundíbulo, como se ve en los colores de esta imagen. El aporte sanguíneo de esta glándula se da desde las arterias carótidas internas, donde cabe destacar la presencia de un sistema de drenaje venoso muy particular conocido como sistema porta hipofisiario, que consiste en la comunicación de dos redes capilares, una red primaria y una red secundaria, que se comunican o se conectan por unas venas llamadas venas porta, como la que se ven aquí en esta imagen. Este lecho venoso se encuentra en el tallo hipofisiario y también en la adenohipófisis. La disposición de este sistema venoso está en íntima relación con la función que tiene el lóbulo anterior de la hipófisis, como vamos a ver a continuación. La glándula hipófisis recibe desde los núcleos del hipotálamo, como ustedes podrán observar, un conjunto de tractos llamados tractos hipotálamo hipofisiario, que corresponden a los axones emitidos por los somas neuronales de los núcleos hipotalámicos. En el caso de los núcleos dorsales o posteriores a cargo de regular el sistema nervioso simpático, estos tractos se van a dirigir hacia la neurohipófisis para transportar a la manera de cuentas de Rosario neurosecreciones como la oxitocina y vasopresina, con el objeto de almacenarse en este lóbulo, en este caso el lóbulo posterior, para finalmente ser entregado en la circulación sanguínea de acuerdo a las demandas o requerimientos de nuestro organismo. Mientras en la adenohipófisis, por vía del sistema venoso porta hipofisiario, son enviados factores de liberación hormonales desde el hipotálamo hasta los islotes glandulares ubicados en la adenohipófisis,
a través del sistema portal que acabamos de describir. De manera que estos islotes puedan entregar a la circulación la prolactina, la gonadotrofina, la hormona foliculoestimulante, etc. La última estructura del diencéfalo con que concluimos esta revisión corresponde a una de las tres vías sensoriales olfatorias y que es el epitálamo. Esta imagen posterior del diencéfalo nos permite apreciar entre el núcleo pulvinar, el del tálamo superiormente y los colículos por inferior, el área en que ésta se presenta, conformando un triángulo o trígono entre el tálamo por lateral, un espacio correspondiente al tercer ventrículo por medial y por posterior e inferior los brazos de los colículos y los colículos propiamente tal. El epitálamo se encuentra conformado por las avénulas o estrías medulares en color verde para comunicarse con un segundo componente, los núcleos del trígono o núcleos de la vénula en color rojo y centrado en el triángulo, que son condensaciones de somas neuronales cuyos axones transitan por las estrías medulares o avénulas. Las avénulas, desde los núcleos de la avénula, se continúan anteriormente hasta un área cortical en el lobo frontal, denominada el área septal, donde entra en comunicación con esta. Posterior al epitálamo y entre los colículos, pueden ustedes observar una glándula endocrina, la glándula pineal, que se comporta y es muy semejante a la glándula hipófisis en su función, y que se une a un cordón que comunica a las avénulas, llamada comisura avenular. En resumen, describimos la superficie de los hemisferios cerebrales y sus funciones. Definimos las estructuras de origen hemisférico como los núcleos estriados y el subtálamo. Analizamos también la organización de la sustancia blanca del tejido nervioso, explicamos sus componentes, cómo fueron los axones, ¿no es cierto?, provenientes de los somas neuronales, y se definieron las partes y funciones del diencéfalo, con su relación con respecto a los núcleos de la base. Agradezco la participación de ustedes en esta clase y que tengan éxito entonces en el próximo encuentro que vamos a tener del taller de cerebro.